Entonces a la conferencia de hoy, se llama Prepárate para el cambio, un enfoque desde la psicología organizacional. Para las personas que pues se acaban de integrar, mi nombre es Teresa Rodríguez de Navarrete, psicóloga de formación, especialista en el área de desarrollo de talento. Represento la firma Crece Consultores, que es una firma pues de consultoría en el área de desarrollo humano. Generamos cambios significativos a través del coaching y la formación, fundamentado en el conocimiento del comportamiento humano, logrando el desarrollo y crecimiento de equipos, líderes y por ende las organizaciones. Psicóloga industrial y organizacional, coach internacional, ejecutiva, formada por la International Coaching Community y facilitadora de equipos de trabajo, facilitadora de aprendizaje. Contamos con más de 1.200 participantes en nuestros cursos, hemos certificado más de 50 personas como Trained Trainers, más de 5.800 horas acumuladas de capacitación hemos dictado desde que existe Crece Consultores, más de 1.000 horas de consultoría y más de 137 horas de coaching. Bien, el contenido que vamos a estar viendo hoy es qué es un entorno VUCA, cuáles son las competencias de un líder que debe tener frente a la situación, al contexto que estamos viviendo en el día de hoy, cómo superar la curva J, qué es eso de la curva J, vamos a explicarlo un poquito, cuáles son las herramientas para la gestión del cambio que se pueden implementar en diferentes empresas, ya sea de diferentes tamaños, para poder hacer frente a todos los cambios que se van a empezar haciendo desde antes, desde que empezó todo el tema de la pandemia y que se van a mantener. Se va a hacer la constante en adelante, el cambio. ¿Cómo mantener la motivación en esta situación, que es todo un reto? Y cómo gestionar los recursos humanos. Vamos a estar aproximadamente 45 minutos haciendo esta intervención y luego vamos entonces a abrir un periodo de preguntas y respuestas. No me gustaría continuar sin antes escucharlos un poquito. Le comentaba hace unos días a una colega que las clases de Zoom, los seminarios, las reuniones y todo lo demás, muy chévere y todo, pero nos hemos perdido en el contacto visual, de saber quién está del otro lado de la cámara, ¿cierto? Entonces, bueno, si no quieren prender la cámara, pues no pasa nada, pero sí me encantaría poder escucharlos y al menos unas 2, 3 o 4 personas me puedan comentar qué esperan de esta pequeña sesión que vamos a estar teniendo en la tarde de hoy. A ver, ¿quién se anima? Pero quiero escucharlo. Es que todos tienen los micrófonos desactivados en esta versión de seminario web, pero pueden escribir. Los leemos Exacto. entonces. A ver, si me ayudas con el chat, a ver si lo puedes leer. Dice Nubia Pérez, especialista en recursos humanos y mercadeo, cadena de suministro y docencia superior. Excelente. ¿Qué nos dice Nubia? ¿Qué espera de hoy? Nubia, cuéntanos, ¿qué esperas de hoy? Nubia o alguna otra persona que se anime a contarnos, así, facilito, en una línea, cuál es su expectativa de la sesión que vamos a tener hoy. ¿Alguien escribió? Es que aquí no puedo ver. No, dice Yulipsa, conocimiento y crecimiento. Reinventar estrategias. Ah, ok, ya puedo verlo. Muy bien, Dicen, reinventar estrategias de mi micronegocio. Excelente, conocimiento y crecimiento. Ok, muy bien. Bien, bueno, vamos a darles algunos términos. Me gustaría tener herramientas para impulsar los colaboradores a Nutrirme no de tener... sus conocimientos, ya que imparto clases en el área de recursos humanos. Me gustaría obtener herramientas para impulsar a los colaboradores a no temer al cambio. Excelente. Bueno, justamente de eso vamos a estar hablando en el día de hoy y el contenido pues se va alineando a las expectativas de los participantes. Y por eso pues me gusta saber también qué esperan, ¿no? Bien, continuamos acá entonces. ¿Qué es esto de entornos VUCA? Y aquí me gustaría leerlos también. ¿Alguien ha escuchado este término VUCA? Nada más respondan sí, no. A ver, ¿quién ha terminado? No, ok, Gloria, muy bien. ¿Alguien más? No,
Tiare, Tiare, muy bien. Carolina tampoco, muy bien, realmente no. Ok, bueno, entonces es un término nuevo. Realmente no es un término tan nuevo, y si buscan en internet van a ver muchísima información. ¿De dónde nace el término buca? Y la primera vez que yo lo escuché fue bastante chistoso porque me sonó así como buco, ¿no? En buen panameño. Entonces, realmente es un término que surge a finales de los años 90 aproximadamente por algunos miembros del ejército de Estados Unidos. ¿Y a qué se refiere esto de término buca? Cuando estuve leyendo la literatura con relación a esto, cuando estuve diseñando este curso, pues estuve leyendo mucho al respecto y vi que realmente no surgió por un tema de la pandemia como tal. Sin embargo, el término se acuña y se alinea muy bien con lo que estamos viviendo en el día de hoy. Entonces, un entorno buca es el entorno en donde se mueven algunas empresas, o bueno, todas las empresas realmente en la actualidad. Se caracteriza por la volatilidad, por la incertidumbre, por la complejidad y por la ambigüedad, ¿cierto? ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? A ver, en el chat, y voy a usar bastante el chat porque me gusta hacerlo interactivo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué piensan que va a pasar mañana? ¿Ustedes saben qué va a pasar mañana? No, nadie. Nadie sabe, ¿cierto? No sabemos qué va a pasar mañana. Nadie tiene esa respuesta de lo que va a pasar mañana. Entonces, en vista de que no sabemos qué va a pasar mañana, no tenemos un control sobre el futuro, sobre lo que va a suceder, estamos en una constante incertidumbre. Y si el ser humano está en una constante incertidumbre, imagínense las empresas que han tenido que reinventarse totalmente para poder seguir subsistiendo, operando y permaneciendo. Entonces, a ver, ¿a alguno de ustedes le ha tocado en este momento reinventarse de alguna forma? Por ejemplo, antes vendía, qué sé yo, mobiliario para fiestas y ahora hago domicilios, por ejemplo. ¿Alguien le ha tocado poder reinventarse en algún negocio? Si quieren, por ahí me pueden escribir en el chat. Entonces, continuando, el término buca, este concepto se fraguó o se inició en los 90. En este escenario es el que las empresas se ven obligadas a adaptarse a los continuos cambios. O sea, el cambio es lo permanente. Y que atacan la programación estratégica y sus rutinas profesionales. ¿Quiénes tenían en este 2020, cuando empezamos por allá por diciembre del 2019, dijimos, bueno, el 2020, ¿cómo me planifico para el 2020? El 2020 voy a hacer esto, y voy a hacer crecer el negocio, y voy a meter una nueva línea de negocio, y voy a hacer y hacer, y realmente el 2020 nos ha sorprendido, es cierto, nos ha sorprendido, y quizás no hemos podido llegar a cumplir esas metas que teníamos definidas como empresa en nuestra planeación estratégica. Por muy chiquita que sea la empresa, debe tener una planeación estratégica para saber hacia dónde va. Porque si la empresa no tiene esta planeación estratégica desde el inicio, de saber hacia dónde va, un ambiente de incertidumbre o ambivalente, como lo que estamos viviendo, pues en definitiva va a hacer que tambalee mucho más de lo que ya estamos, ¿no? Entonces, esa parte estratégica es importante. En el entorno buca está presente en infinidad de sectores profesionales como los servicios, la industria, la tecnología, la banca, ahorita mismo el turismo, por ejemplo, que ha sido muy golpeado, el comercio, en donde se mantienen fluctuaciones propias del mercado económico que son causantes incluso de que la organización esté en este tipo de entorno. O sea, que antes de la pandemia de por sí habían organizaciones que están operando, acostumbradas a operar en un entorno buca, ¿no? Que depende los sectores financieros, por ejemplo, que dependen del alza, de la baja, de la bolsa, de las inversiones y demás, pues es ambivalente, ¿no? Bienes raíces también, algunos sectores. Pero ahora, en este momento en particular, todas las empresas están bajo este entorno buca. Se va comprendiendo un poco, y aquí miro el chat, se va comprendiendo un poco la definición de buca, ¿sí? Sí. Sí, excelente, muy bien. Seguimos entonces. Ok, para pasar aquí. Entonces, ¿qué hacer frente a este entorno? Porque esto no es un entorno normal, no es un entorno al cual estamos acostumbrados, en donde, aunque no es predecible,
pues definitivamente uno más o menos sabe cómo puede terminar el año, cómo era el comportamiento de las ventas durante el año, cómo es el comportamiento de la producción durante el año, etc. Por ejemplo, el comercio. El comercio sabía que para el Día del Padre, los malls, las tiendas, el retail, tenía un alto nivel de ventas, por decirlo así. Pero ese era el comportamiento en años anteriores. En este nuevo año, 2020, el comportamiento no va a haber ni comportamiento, porque ahorita mismo las tiendas todavía están cerradas. Entonces, eso ha impactado, ¿no? En cuanto a la programación. Ahora, frente a este ambiente y este entorno que estamos viviendo, hay claves para hacerle frente a un entorno VUCA desde su empresa. Y solamente le puse aquí 2 cosas que son las más importantes. La primera, formación constante. Y la segunda, adaptación al cambio. Y miren algo que curioso. Resulta que cuando las empresas están en crisis, ¿qué es lo primero que recortan? Capacitación y publicidad, ¿cierto? Los leo aquí. Capacitación y publicidad. Es lo primero que se recorta. Pero ¿qué resulta? Que si ya de por sí el ambiente está inestable y la persona, el colaborador, no tenía muy claro cuál era su proceso y cómo va a ser ahora el nuevo proceso, entonces queda como en el limbo, un poco perdido. Entonces, si ya hacía la operación un poco deficiente, va a ser más deficiente. Entonces, el tema de la capacitación es realmente un error cortarla. Y hablo de todo tipo de capacitación, de procesos, de la parte de calidad, de la parte de seguridad. Ahora hay que incluirle bioseguridad, que hace poco casualmente tuvimos un webinar con relación a todo eso, en las competencias del teletrabajo, cómo hacer teletrabajo, a los líderes, cómo supervisar bajo estos entornos. O sea, son un montón de cosas que hay que ir capacitando a la gente. No podemos asumir de que las personas saben ahora, de que los gerentes o los líderes saben ahora cómo liderar en estos ambientes, no necesariamente. Porque si ya en un ambiente normal les costaba, imagínense ahora, les puede estar costando aún más. Entonces hay que apoyarlos en la formación de manera constante. Es necesaria actualización constante de nuestro conocimiento para poder estar, digamos, a la vanguardia. Y lo otro es desarrollar en los equipos de trabajo, en los líderes y en la empresa en sí, esta capacidad de adaptarse al cambio, de saber no tener miedo y saber que el cambio es el nuevo estado permanente. O sea, hoy vamos a cambiar, mañana vamos a cambiar, pasado mañana vamos a volver a cambiar. Y esto va a ser la constante durante este tiempo y no sabemos cuánto tiempo más. Entonces, esa capacidad de poder afrontar los cambios y hacerle frente a los problemas y dificultades que se presentan, anticiparse a que las cosas pasen, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Se logra con una planificación. Entonces, sin embargo, hay alguien que comentó algo del cambio de los colaboradores, no recuerdo ahorita mismo quién, pero uno de los participantes, que comentaba, bueno, ¿y qué pasa cuando un colaborador tiene miedo? ¿Cierto? Que manifestaba, tiene miedo al cambio. Claro, ¿qué nos trae el cambio? El cambio nos trae, de nuevo, incertidumbre. ¿Qué va a pasar? No sé qué va a pasar. Al no tener esa sensación de control, de que yo tengo el control de todas las variables, entonces, claro, me da miedo, porque ¿miedo a qué? A quedar expuesto, a no saber manejar ahora el teletrabajo, a no saber ahora manejar las tecnologías, cómo es esto del Zoom. O sea, son muchos miedos que la persona o el colaborador va experimentando, el miedo al mismo a contagiarse, a perder el trabajo. O sea, hay muchos factores en este momento estresantes y pues eso se manifiesta a través de la conducta de las personas, ¿no? Así que un poco de empatía también en ese sentido y poder entender lo que está pasando el colaborador en estos momentos y ahorita lo vamos a ver con la famosa curva J. Bien, entonces, ¿cuáles son aquellas competencias que debe tener un líder? Un líder en este entorno que estamos viviendo. Ya hablamos de que el VUCA es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esas son las condiciones en donde está el entorno laboral en este momento. Sin embargo, para poder de alguna manera mitigar o adelantarnos o operar de una mejor manera, es necesario que el líder pueda manifestar algunos comportamientos. En la parte de volatilidad,
el líder debe ser capaz de establecer una visión de futuro. Si usted es el líder, si usted es el dueño de la empresa, el gerente de la empresa, el encargado de recursos humanos, cualquier persona llamada a dirigir equipos de trabajo, es importante sentarse, tomarse el tiempo y el momento de poder definir, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra visión en los próximos meses, si no se quiere ir muy a largo plazo, o en los próximos 2 años, considerando de que esto se va a mantener, de que esta condición se va a mantener? Entonces, sentarse, tomar un espacio, ya sea con su equipo de trabajo o usted como parte estratégica, de pensar en eso, le va a ayudar a poder tomar mejores decisiones más oportunas y de poder establecer los recursos específicamente donde hay que invertir o donde hay que ponerlos para no tener desgastes, ¿no? Y mantener el foco en donde se quiere. Entonces, ante un ambiente buca de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, es importante mantener el conocimiento, la formación, la actualización constante, el entendimiento del negocio, cuál es nuestro negocio, si cambió el negocio, cuáles son esas nuevas variables del cambio de negocio, y al igual que una comunicación constante. En tiempos de crisis, la comunicación debe ser directa y frecuente, es decir, directa, está pasando esto, y constante, por diferentes medios, por medios escritos, por medios hablados, por reuniones, como lo acostumbren dentro de su cultura organizacional, dentro de su empresa, pero que sea constante la comunicación. ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, en aquellos países, y traigo este ejemplo, en donde no ha habido comunicación constante con relación al manejo de la crisis, ¿qué pasa? La gente está mucho más estresada, mucho más ansiosa de saber qué es lo que está pasando, no hay una información clara. Caso, por ejemplo, de Nicaragua, en donde el presidente estuvo aproximadamente un mes fuera de la palestra pública y de los medios y demás, de comunicar con la gente, y la gente tenía altos niveles de estrés y ansiedad al no saber, no tener una dirección por parte de su líder. Lo mismo pasa en las empresas. Si el líder no se comunica y no dice las cosas, no manda unos correos, no manda información, no habla con su gente, pues esto aumenta el estrés y aumenta la incertidumbre. Y muy importante en el caso de haber tomado, por ejemplo, acciones con el personal, ya sea de suspensión del contrato o de reducción de jornada. O sea, estas decisiones importantes que aunque sabemos que son decisiones que hay que tomar por el bien del negocio y por la continuidad del mismo para garantizar en un futuro el trabajo de los colaboradores, es importante hacerlo bien, porque las personas de por sí ya están golpeadas por el tema propio de salud. Entonces, más el tema del trabajo, me han dicho, por ejemplo, algunos clientes que pensaban hacerlo por correo o por chat. Entonces, bueno, ahí se le recomendó hacer el proceso pues de una manera más formal, a través de una carta, con los sellos o las aprobaciones pertinentes de las autoridades, para que todo quede bien reglamentado y no haya ningún problema a futuro legal o laboral con relación a eso, ¿no? Así que es importante, pues, ese tipo de temas sensitivos también tratarlos con cuidado. En un ambiente donde existe la complejidad, ¿qué debe hacer el líder? Aportar claridad, ser simple, sencillo en la ejecución de las tareas. Y se recomienda que en este momento los proyectos sean cortos, proyectos a corto plazo, en donde haya una evaluación, una retroalimentación de manera constante. Y en un ambiente de ambigüedad, pues la agilidad, la rápida capacidad de reacción ante los imprevistos que atentan contra la planificación estratégica de la organización. Ojo, no estoy diciendo que la planificación estratégica no se pueda cambiar. Sí se puede cambiar si es necesario que el negocio se reinvente. Pero, aunque cambie, debemos tratar de seguirla. Es decir, si definimos otras estrategias, pues seguir las estrategias que hemos definido previamente en esas reuniones de kickoff o de reuniones de equipos de trabajo gerencial o estratégico para que se mantenga. ¿Qué es esto de la curva J? Y bueno, vamos a ir haciendo un poco algunos repasos. Bien, imagínense que aquí está el desempeño, ¿verdad? El desempeño, ven mi flechita. Si pueden me contestan sí. Ok. Aquí donde está el desempeño y aquí abajo está el tiempo. ¿Ok?
Según un autor que se llama Peter Senge, perdón, curva J es de Gerald Jellinson, aquí está la referencia. Según Gerald Jellinson, la curva J es todos esos estadios emocionales del cambio en el cual está atravesando un colaborador o una persona. Entonces, propiamente en el caso de la pandemia, pues vamos a revisar cómo ha sido esto, ¿no? Imagínense el desempeño por allá por febrero, enero 2020, en donde todavía no había pasado nada en Panamá. Escuchamos las noticias como un poco lejanas, que en China, que por allá, Wuhan y todo lo demás, pero aquí no pasaba nada. Entonces, en ese sentido, la gente venía con su status quo de tranquilidad, en su desempeño normal, y allí entonces había una meseta del desempeño antes de la crisis. Las emociones son de estabilidad, de proyectos, de planes, y luego empieza un poquito esa ansiedad y ese miedo de, oye, se está acercando, ya hay un caso en Estados Unidos, ya hay un caso en América, ya hay un caso en Panamá y explotó la cosa, ¿no? Entonces ya empieza la ansiedad, empieza esa escalada hacia abajo de la curva. Luego nos podemos encontrar con la resistencia. El riesgo, inicios desorganizados de teletrabajo u otras metodologías que las empresas fueron tratando de implementar, ya eso fue más o menos por marzo, en donde se dieron las primeras restricciones, y las emociones son de miedo, resistencia, desesperanza, esto no va a funcionar, el gobierno no hizo lo que debía, esto de teletrabajo no va a funcionar, vamos a quebrar, nos vamos a enfermar todos, y es como un poco catastrófico el pensamiento en este momento de las personas, en donde pues ven todo negativo. Y hay muchas veces, y casi la mayoría de las veces, resistencia, es decir, me opongo a poder hacer el teletrabajo, me opongo a poder hacer el nuevo procedimiento, me opongo a ponerme la mascarilla, me opongo a todo porque estoy en negación y en resistencia. Luego viene un valle, que le llaman en otros modelos el valle de la tristeza, en modelos de duelo también se llama el valle de la tristeza, en donde ya toqué fondo, en el sentido de que los colaboradores empiezan a adaptarse a la nueva forma de trabajar con la crisis y a llevar los protocolos de salud, operativos y administrativos, aún con algunos errores, y es normal los errores en esta curva, ¿no? Esta curva de aprendizaje. ¿Cuáles son las emociones aquí? Los colaboradores sienten esa incertidumbre, sin embargo, un poquito más aliviados porque ya cayó la caída en picada, la caída libre. Y ya, bueno, ahí el pensamiento empieza a cambiar y dice, bueno, vamos a darle la oportunidad a esto del teletrabajo, mira que no es tan malo, puedo estar en mi casa, y empiezo a tener algunos pensamientos un poco más de aceptación. Luego viene la escalada, en donde se llama el ascenso, en esta fase 4 que vemos aquí, en donde se logra cuando los colaboradores ejecutan de manera automática la nueva forma de trabajar, el nuevo proceso, el nuevo sistema. Cualquier cosa nueva que nosotros implementemos en la empresa, esta es la etapa en donde ya hay un mayor nivel de aceptación. Y las emociones asociadas son de optimismo, de orgullo, confianza, de pudimos hacerlo, lo logramos, vamos bien, mira, estos son los primeros resultados positivos de este cambio. Entonces, allí es donde van algunas estrategias que apoyan a que esta etapa se mantenga y pueda ser la plataforma o la base para futuros cambios dentro de la organización. Y posteriormente, en la última etapa, o en la fase 5, viene el nuevo status quo. Ya tengo un conocimiento anterior, ya aprendí, desaprendí lo que necesitaba para poder llegar a este nuevo aprendizaje que se integra, en el caso de los adultos, con el aprendizaje que ya teníamos. Entonces es allí cuando se llega a la cima y el equipo sale fortalecido de todos los retos superados que superaron juntos. Las emociones son de orgullo, satisfacción, nuevos retos. Bien, ahora les pregunto a ustedes, ¿en qué fase piensan que está su empresa? A ver, los leo en el chat. ¿En cuál fase, nada más ponga el numerito, en cuál fase piensan que está ustedes o su empresa? A ver, fase 4, me dice Yulitza, muy bien. Tiare 4, ok. Última etapa, en la 5, Gloria. Lilia 4, Eira 4, ok. Excelente, 4. Muy bien.
o sea, que ya hemos ido pasando a nivel quizás de país, me atrevo a decir, por todos estos estadios y ya estamos en esa fase de, oye, lo logramos. Mira, ya tenemos 3 meses en esto, ya tenemos tanto tiempo en teletrabajo, los resultados han salido, las metas se ha ido cumpliendo más o menos, quizás no como esperábamos, pero algo bueno ha salido. Por acá César nos dice en la etapa 3, en el riesgo. Bueno, allí hay estrategias, César, para poder salir rápido de la etapa 3 y poder poder entonces promover ese ascenso, ¿no? Que es ese aprendizaje en donde todos estamos viviendo. ¿Quién piensa que después de esta pandemia, porque en consulta privada y empresas también, el trabajo de los psicólogos que ha sido bastante amplio en estos días, ha sido bastante grande, una de las cosas que tratamos de hacer es hacer crecer la esperanza. ¿Quiénes piensan que pronto vamos a salir de esta pandemia? A ver, ¿quién me dice algo en el chat? Dice Yuripsa que yo, Eira también. Yo, ok, así es. Miren, pronto, no sabemos cuándo, si 1 año, 2 años, 3 años, ojalá sea pronto. Dice bueno, Gloria que va a demorar bastante. Gloria dice que va a demorar bastante. Pero va a llegar el día, no sabemos cuándo, en donde el titular del periódico va a ser "El mundo venció al coronavirus". Ese día va a llegar. No sabemos cuándo, es verdad lo que dice Gloria, no sabemos. Pero esto también va a pasar. Esta crisis que nos parece difícil de llevar y que de por sí es difícil de llegar, esto es una crisis que también va a pasar. El ser humano actualmente cuenta con más tecnología, con más información al instante. Hay gente que está en este momento pensando en la vacuna, en nuevos tratamientos, incluso personas de todos los países, ¿no? Entonces, hay que esperar un poco. Y bueno, como mencionaba alguien, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras ese momento llega? Y como alguien mencionaba, pues es momento de reinventarse. El tiempo que necesito yo para reinventarme, dice Yulitza. Nos seguimos educando, seguimos cultivando la mente, el espíritu y el cuerpo. Es lo que estamos recomendando nosotros. Tratar de mirar hacia adentro, y ha sido una bonita oportunidad esta crisis para poderlo hacer. Porque estábamos acostumbrados a mirar hacia afuera. ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? Socialmente, ¿qué tengo? Materialmente, ¿qué tengo? Pero se nos olvidaba a veces un poquito mirar hacia adentro, y esta pandemia ha hecho que miremos hacia adentro. Entonces, poder ver con qué recursos cuento es algo importante en este momento. La creatividad, como mencionaba muy bien Gloria. Bien, entonces, digamos que la mayoría está en un estatus 4, el país quizás también está en un estatus entre 3 y 4, en donde hay un poco de optimismo, hay un poco de orgullo, pero todavía sigue la incertidumbre porque todavía no sabemos mañana qué va a pasar, ¿sí? Bien. Hasta aquí vamos bien, se entiende, algo que quisieran. Sí, me gusta tener retroalimentación para saber que vamos bien, no hablar sola aquí. Ok, excelente. Seguimos entonces. Bien, dice nuestro amigo ahora sí, Peter Senge, que es uno de mis autores favoritos, que al cambio podemos llamarlo crecimiento. Esta palabra permite soltar el pasado y pensar en el futuro como algo positivo, ¿sí? Entonces, Peter Senge dice esto, y que vemos esta oportunidad de cambio que ha sido un poco disruptivo, nadie lo vio, pero está aquí y es nuestra realidad, y pues esa posibilidad o esa adaptación al cambio es esa capacidad que tenemos los seres humanos. De hecho somos la única especie con un nivel alto de resiliencia, que es esa capacidad de sobreponernos ante las dificultades. Y hay personas, seguro usted conoce a alguna persona cercana a usted que ha podido salir victoriosa, o usted mismo, estoy seguro que usted misma ha podido sobreponerse a situaciones difíciles en su vida. Entonces, esa capacidad y esa fuerza interior del ser humano que cada uno de nosotros tiene es lo que llamamos resiliencia. Y es ese crecimiento que nos habla
Peter Senge, esa experiencia, por muy, muy negativa que pueda parecer, siempre hay algo que nos puede enseñar. Entonces, de eso se trata el cambio. Si pudiéramos decir que cambio es igual a crecimiento. Bien, ¿cuáles son esas herramientas para gestionar el cambio? Y en cuanto a la parte de gestión del cambio, me gusta trabajar con dos metodologías en las empresas. Una que es el HSM Book, que es la metodología de los Project Management para gestión del cambio, más en ambientes de tecnología, pero es súper completo. A las personas que les gusta el tema lo pueden buscar. Y la otra es una metodología que es de duelo, pero la incorporo a la parte corporativa porque trata muy bien esas resistencias del cambio desde el yo, es decir, desde la persona y cómo son esa emocionalidad que tiene el ser humano. Entonces, traté de hacerlo lo más facilito posible en 3 pasos, esta gestión del cambio. Y lo primero es cómo nos preparamos, cuáles son esas herramientas para la gestión del cambio. Primero, preparar, planificar. Y la parte de planificar es súper importante. En todo se dice, hay que planificar, a veces no lo hacemos, pero es súper importante porque nos da un diagnóstico. Identificamos cuáles son las necesidades, cuál es la visión de ese estado deseado. Si nos paramos en una línea de tiempo y que lo hacemos en coaching, estamos en un estado actual y me miro hacia 10 años a la empresa o a mi emprendimiento y me pregunto a mí misma cómo me quiero ver en 10 años, cómo quiero ver mi empresa en 10 años, cuáles son las cosas que quisiera que la empresa haga o tenga en 10 años. Y en base a esa línea de tiempo planifico qué necesito para poder lograrlo. Ahora, en este momento de incertidumbre, yo recomiendo a mis clientes la planificación sea no de 10 años, sino de 2 años, porque el ambiente va cambiando mucho y va a necesitar que constantemente estemos revisando ese objetivo o esas metas estratégicas para poder haciendo ajustes y nivelaciones y calibraciones durante el proceso. Así que en ese sentido lo que ha cambiado es el tiempo de la planeación, pero es importante la planeación. Identificar las necesidades, bien. Luego viene la parte de administración. Ya preparamos, ya hicimos un diagnóstico de dónde estamos y dónde queremos llegar. Luego viene la parte de administración o la parte de planeación. Integrar al equipo de trabajo a esa visión y diseñar cuáles son las estrategias que vamos a estar haciendo. Ya en la primera, ya vi cómo quería hacer en X tiempo. En la segunda viene la parte de qué vamos a hacer, ¿ok? Es como integrar, por decirlo así, la misión. Y en la tercera es reforzar o la implementación, que genera el compromiso y reforzar el cambio. Es decir, cuáles son esos planes o esas actividades que vamos a estar haciendo continuamente para lograr eso que queremos lograr. Entonces, aquí abajito, si ven, está estado actual, cómo estoy yo ahora, y esto funciona a nivel personal como a nivel organizacional. ¿Cómo estoy yo ahora? Esa transición que sube y baja, y si ven, aquí están muchas curvas J, que son las curvas del cambio, muchas curvas J, y luego llegamos entonces a un estado futuro de donde queremos estar. Y se dice que el estado futuro es la suma de todas las decisiones que hemos ido tomando en los últimos 5 o 10 años, en donde voy a estar, ¿no? Así que procuremos tomar buenas decisiones y que sean preparadas, administradas y reforzadas. Ese es el mensaje. Bien, aquí algunas estrategias para implementar. Bien, en gestión del cambio, cuando hemos trabajado con algunos clientes, aquí se me movió una O, perdón. Cuando hemos trabajado con algunos clientes, cambios, por ejemplo, de edificio corporativo, que hemos tenido que mudar a más de 500 personas de un edificio a otro, cambios de jubilación, en un paquete de jubilación de más de 500 personas también, cambios de fusión, adquisiciones, cambios fuertes a nivel organizacional. Hay 3 ejes que son en los que nos basamos. También cambios de sistema, de un nuevo sistema a un SAP, por ejemplo, o a un otro sistema tecnológico en donde lo que ya hacías no se hace, sino que es un nuevo sistema. Estas son las 3 estrategias basadas en el HSM Book que usamos para la gestión del cambio. Lo primero es un plan de comunicaciones. Y allí es importante saber cuáles son los mensajes claves que vamos a dar. Por ejemplo, en el contexto actual, en esta pandemia, cuáles son los mensajes claves que vamos a dar
a nuestros colaboradores, a nuestros clientes y a nuestros proveedores, y determinarlos así en su hojita de ruta. ¿Qué vamos a decirle a nuestros colaboradores? ¿Qué vamos a decirle a nuestros proveedores? ¿Y qué vamos a decirle a nuestros clientes? Y que sea cónsono. Ese plan de comunicaciones va a permitir que todo el equipo gerencial o los líderes de la organización estén alineados, que nadie diga nada que no sea correcto, que la comunicación apunta al objetivo que usted quiere lograr. Entonces, es muy importante ese plan de comunicación. Luego está, como decía, la formación constante. La formación en los procesos, en la forma de hacer las cosas, en atención al cliente ahora en entornos virtuales, en la parte de competencias blandas también, porque aunque ahorita mismo el negocio se aboca hacia los procesos y hacia su plan estratégico, las personas al final son personas, no son robots. Entonces, no estaría mal algunas estrategias y apoyarle en cómo manejar el estrés, cómo manejar la tensión, cómo manejar la ansiedad, sentimientos de tristeza y demás, porque todo eso al final puede repercutir en el cliente y no lo queremos. Entonces, poder ser también un poco empático con nuestros colaboradores y darle una formación integral, tanto en procesos, pero también en la parte humana. Y el involucramiento. Y pongo aquí el señor, y se me fue la hoy, les pido disculpas, le pongo aquí el señor en su casa en teletrabajo. ¿Por qué? Porque esta parte del involucramiento es mucho más difícil ahora, porque físicamente no estamos en el mismo lugar. Físicamente estamos en lugares distintos. Entonces va a determinar de las competencias que hablamos hace un momento del líder, de las competencias en ambientes VUCA, que vimos, VUCA, para poder involucrarlo. Y en esta parte de involucramiento es súper importante el liderazgo. Un líder conectado, un líder que comunique y un líder que también pueda tener empatía ante los clientes y los colaboradores. Y ahora la pregunta, ¿cómo mantenemos la motivación? ¿Cómo mantenemos la motivación en este tiempo? Y bueno, aquí les voy a pedir, si es posible, tengan a su lado un lápiz y un papel para trabajar en estas preguntas. Antes de entrar en el tema de las preguntas, pues me gustaría un poco explicar el tema de la motivación. Y básicamente la motivación es cualquier cosa o persona que nos dé esa razón de levantarnos a hacer el trabajo, de levantarnos a hacer lo que vamos a hacer durante el día y saber que hay motivaciones intrínsecas propias del ser, como por ejemplo esa sensación de satisfacción y de logro, de lo logré, o una motivación extrínseca en donde es del ambiente hacia afuera, es decir, me quiero comprar ese carro, me quiero comprar esa casa, eso sería una motivación extrínseca. Entonces, entendiendo estas dos motivaciones, a ver, me gustaría leerlos un poquitito y les pregunto cuál es su principal motivación. A ver, en una palabrita ahí rapidito, ¿cuál es su principal motivación? Bien, por aquí, a ver. ¿Cuál es su principal motivación? A ver, ¿quién se anima en el chat? En mi caso, mi familia. En el caso de tu familia, excelente. Tus hijos, tus hijas, tu familia, muy bien. Comprarte, qué sé yo, una casa. O sea, hay diferentes, hacer crecer tu negocio. Hay diferentes motivaciones, ¿no? No les traje la pirámide de necesidad, la pirámide de motivaciones, porque, bueno, ahí esto ya esa es bastante famosa. Pero hay diferentes niveles de motivación y hay diferentes expectativas de las personas con relación a la motivación. Y no es ni bueno ni malo, simplemente es diferente. Hay personas que su motivación es su familia y su motivación es poder educar a sus hijos siendo madre. Y hay personas que su motivación es, por ejemplo, el trabajo y poder lograr altos cargos a nivel profesional. O sea, eso varía mucho. Y dentro de las empresas es muy importante conocer cuál es la motivación de mi colaborador, qué lo mueve, qué hace que vaya todos los días a trabajar. Y poder conectar con esa motivación, yo puedo hacer que el compromiso de él aumente a través de que él sienta, el colaborador, de que él puede lograr sus metas a través de la empresa y del trabajo que hace. Entonces, que el líder se tome el trabajo de poderlo hacer, de poder saber, es muy importante. ¿Y cómo se hace eso? A través de conversaciones. Le llamamos momentos de verdad, en donde el líder establece conexión con su colaborador y pueden hablar de cómo te ves, qué te gustaría hacer, hacia dónde quieres lograr,
qué cosas te interesan, cuál es tu principal motivación. Esto es válido. En otros ambientes le hemos llamado entrevista de talento también, cuando hacemos planes de sucesión para saber hacia dónde se quieren mover estos colaboradores que son valiosos para la organización. ¿Cómo mantener la motivación? Y bueno, aquí les pido en la hojita puedan tomarse unos minutitos, sé que no tenemos mucho tiempo, pero unos minutitos para poder responder a estas 3 preguntas. La primera es, ok, acá, bueno, yo hago lo que me gusta y eso solo me motiva. Excelente, Gloria. Mis hijos y mi familia, muy bien. Las preguntitas son, ¿qué significa para mí esto que está pasando? Esta crisis que estamos viviendo, ¿qué significado le damos? ¿Cuál es el significado que le damos a esta crisis? ¿Qué es lo verdaderamente importante en este momento? Y estas preguntas nos ayudan a clarificar. Y la tercera pregunta, ¿hay alguna manera en que pueda actuar sobre lo que tiene sentido para mí? Si para mí es mi familia, ¿qué estás haciendo para eso que es importante para ti? Si tu prioridad es la familia, pero estás quizás no estás compartiendo con ella mucho tiempo o te estás absorbiendo en otras cosas, ¿hay algo que puedas hacer diferente a lo que estás haciendo hoy día? Estas son algunas preguntas, las pueden anotar, si quieren las pueden contestar de inmediato, o si quieren las pueden repensar luego de este espacio para ustedes, para poderlas contestar y tener ese breve momento de conexión consigo mismo, que muchas veces no tenemos o no nos damos esa oportunidad de poder tener. Bien, me responden porfis en el chat si pudieron anotarlas. Nada más me ponen sí, si la pudieron anotar para poderlo cambiar. Sí, Yulitza, muy bien. ¿No? Gloria. También le pueden tomar una foto si desean. Una foto con el celular o un print de pantalla, como deseen. Para luego poder pensar sobre estas preguntas. Bien, seguimos entonces. En la parte propia de la gestión del recurso humano, con esta situación que estamos viviendo hoy día, le traje 10 cosas, 10 aspectos o 10 factores que debemos de tomar en cuenta en la organización de nuestra gestión en la empresa o nuestro negocio. Por muy pequeño que sea el negocio, es importante que lo consideren, porque aparte que hay algunas que ya son regulación por ley y que van a estar monitoreando las entidades gubernamentales, pues es importante que lo tengan. Lo primero es las políticas flexibles. Sabemos que anteriormente a esta situación que estamos viviendo, ya usted tenía sus procedimientos levantados, o si no los tenía, pues lo tenía definido, ya operaban de una forma. Pero en este momento eso un poco cambió, así que poder tener esa flexibilidad de saber que esto cambió, que el panorama actual es otro contexto y poder irse ajustando a la condición como se va presentando, ¿no? La otra parte importante a considerar en el recurso humano es el tema del liderazgo. Un liderazgo que sea un liderazgo que vaya por delante de la situación, que trate de buscar soluciones, que trate de anticiparse a los cambios, como hablábamos anteriormente. Yo diría también que una competencia importante en los líderes es la resiliencia, y lo puedan modelar a sus equipos de trabajo, y la compasión. En estos momentos hay personas que están pasando por muchas necesidades difíciles, no solamente económicas, sino también incluso hasta de duelos, de muertes familiares por COVID, situaciones laborales importantes, difíciles, etc. Entonces, poder tener esa empatía, el líder también es muy importante, y no solamente sea un tema de trabajo, ¿no? Tener esos espacios con sus equipos de trabajo. El compromiso tanto de los colaboradores como del líder, de poder sacar adelante ese trabajo o esa meta o ese objetivo que se han puesto como negocio. La tecnología y la virtualidad, si usted identifica que en su negocio hay resistencia todavía a poder operar o trabajar en ambientes virtuales, pues en definitiva es importante vayan moviendo las personas hacia allá,
hay diferentes estrategias que se pueden usar para poderlos apoyar. Como mencioné, la parte 3 más importantes, la capacitación, la comunicación y el involucramiento. Y eso es lo que quiero que se lleven en el día de hoy, esas 3 estrategias. La parte de bioseguridad y educación, ahora por ley, del MINSA y los decretos que han ido saliendo, si mi memoria no me falla, el 284, en donde se regula el tema de la bioseguridad, en donde en su negocio usted debe tener pues todo lo que sea necesario para que se cumpla el tema del distanciamiento social y el tema de la limpieza. Y bueno, si alguien desea más información, le puedo hacer llegar una guía que hemos desarrollado para nuestros clientes en donde están todos los puntos que usted debe considerar. Y la educación, no solamente a su grupo de interés, es decir, colaboradores, proveedores y clientes, no solamente a esos grupos de interés, sino también a la población en general. Si usted es un negocio que tiene alcance en plataformas, en redes sociales, en medios, etcétera, no solamente educar a su comunidad, sino también al resto de las personas a través de mensajes de bioseguridad, salud mental, etcétera. Bien, la otra es el bienestar físico y mental de los colaboradores. De por sí también la ley implica de que usted debe llevar un registro actualizado, una base de datos de sus colaboradores, sería bueno la actualizaran, de saber su dirección actual, si no ha cambiado de domicilio, de saber con qué personas vive. Y esto va a ser importante porque si ni Dios quiera la persona se contagia, recuerden que las entidades de salud hacen todo un recuento de cuáles fueron sus últimos contactos, dónde ubicarla y demás. Entonces es importante que usted lleve una bitácora o su base de datos de toda la información demográfica de sus colaboradores, edad, sexo, personas que vive, el lugar de vivienda, el trabajo que hace, los contactos que hace con las personas, los clientes que ve, etcétera, para poder, en caso de algo, darle mayor trazabilidad. Entonces, también la parte de bienestar físico y mental en cuanto a equipos de protección personal, la parte de monitorear del estado de ansiedad y depresión, que son las dos ahorita mismo causas más comunes en la población, y poder estar monitoreando con programas o planes, ¿no? Y pueden ser muy sencillos, no tienen que ser nada muy elaborado, sino incluirlo dentro de su planificación. Cambios en los procesos. Por ejemplo, ahora los procesos de transporte, de materia prima, de algunos proveedores, tratar de buscar proveedores locales que cumplan con la bioseguridad. El tema de traer cosas de China o de algunos países puede estar un poco complicado. El tema de intercambio también de insumos, también puede estar un poco complicado la logística, la cadena de suministro, o sea, todo esto se ha ido afectando, entonces es necesario quizás ver un poco los procesos dentro a lo interno de la empresa, o la organización, o de su empresa, su emprendimiento, para ver qué va a cambiar dentro de los procesos. Importantes planes de contingencia y políticas de comunicación, como lo hablamos anteriormente, establecer planes de contingencia en caso de que nuevamente nos quiten, nos saquen de operación, quiénes van a quedar operativos, cómo van a hacerlo, si es teletrabajo, qué puestos deben mantenerse, qué puestos no deben mantenerse, cuáles serían suspensión de contratos, cuáles se mantendrían, cuál puede estar a un 50, un 60, un 30%. Todo esto se puede establecer en un plan de contingencia para irlo poniendo en práctica en este momento y a futuro, si se necesita, y las políticas y los planes de comunicación también. El tema del flujo del efectivo es importante también porque los bancos pueden estar sufriendo ahorita o a futuro problemas de liquidez, entonces es importante pues mantener la cartera sana de cuentas por cobrar lo más posible para mantener un flujo y garantizar de alguna manera pues el pago de los compromisos que usted tenga, de salarios y de cualquier compromiso de la empresa. Y también ver un poquito la revalorización de algunos cargos. Hemos visto con esta pandemia que muchos puestos que consideramos básicos, como por ejemplo conductores de
apetito, que hemos visto que son súper importantes, las personas de limpieza, los que cuidan, los guardias de seguridad, los policías, etcétera. O sea, que muchos de estos cargos han tomado un valor importante y quizás ya no es tanto por el nivel intelectual que pueda aportar, sino, aunque el intelectual obviamente es muy importante, pero también por el nivel de exposición o de riesgo que van a tener a nivel de biosalud, de bioseguridad, al poderse exponer a contraer la infección, ¿no? Entonces, eso es importante, poder ver esos cargos, poder ver de qué manera se motivan, poder ver de qué manera se compensan y que estén cuidados, porque definitivamente pues pueden tener mucho riesgo. Y bien, entonces, hasta aquí es la intervención de, vamos a abrir entonces ahora lo que son las preguntas y respuestas.